El gobernador Lifchis había dicho en este programa hace aproximadamente 3 semanas que era imprescindible que la legislatura aprobara el pacto fiscal al que había llegado, al acuerdo al que había llegado, entre otras, la provincia de Santa Fe con el gobierno nacional, porque también de eso de alguna manera dependía la aprobación por parte del gobierno nacional del pago de la deuda que tiene con Santa Fe. Bueno, ayer la legislatura sesionó y sancionó finalmente la aprobación del pacto fiscal con el gobierno nacional, entre otros temas. Estamos con el diputado por Cambiemos, Federico Angelini. Gracias por venir, Federico. ¿Cómo están? Otra vez. Buenos días. ¿Cómo andás? Bueno, fue difícil llegar a un acuerdo entre todos los, sobre todo con el bloque del Frente Progresista, a pesar del pedido de Lifchis. Fue una semana de negociaciones, pero el Frente Progresista entendió que era lo mejor para la provincia de Santa Fe, que al fin y al cabo nosotros legislamos para que le vaya bien a Santa Fe y no para que las cuestiones ideológicas estén por encima de lo que le conviene a la provincia. Santa Fe, a partir del acuerdo fiscal, va a recibir compensaciones económicas, al mismo tiempo va a poder bajar tributos que tienen que ver con la industria y la producción. Por eso las compensaciones. Es el único acuerdo fiscal en donde el único que cede recursos es la nación. Es un acuerdo fiscal en donde se firma con gobernadores de distintos espacios políticos y no solamente los oficialistas. Así que me parece que fue un buen día para la provincia de Santa Fe el día de ayer, en donde el consenso político primó por sobre las cuestiones partidarias. Hay interpretaciones que encuentran una directa relación entre la aprobación del pacto fiscal en la legislatura con una propuesta que puede salir de la Nación para pagar la deuda por coparticipación con la provincia de Santa Fe. ¿Esto es así, Federico? No, el Estado Nacional tiene la obligación, a partir de un fallo de la Corte Suprema, de pagar. Ya sabemos que tiene la obligación. Nosotros lo que dijimos es, a partir de que se haga el acuerdo fiscal, la Nación se compromete el 31 de marzo a decir cómo, cuánto y de qué forma se paga la deuda que tiene el Estado Nacional, que generó el kirchnerismo, pero es el Estado Nacional y nosotros nos tenemos que hacer cargo para con la provincia de Santa Fe. Es decir, que es esperable que a partir del 31 de marzo haya una propuesta de la Nación en este sentido. ¿Del 31 de marzo? Sí. Nosotros decimos que a partir de la verdad y de cumplir los acuerdos podemos trabajar a futuro con distintos espacios políticos y eso da previsibilidad. Así que es fundamental que nosotros desde el Estado Nacional cumplamos con esa palabra. Pero a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos del Estado Nacional? Por ejemplo, ¿reconoce y firma algo con Santa Fe en el sentido de que Santa Fe renuncia a los juicios que tenía por los reclamos de la caja previsional y demás? ¿Cómo sigue? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es encontrar las distintas opciones. Obviamente, solamente en efectivo no se puede pagar y de un solo pago no se puede hacer. Sí. Se va el gobernador y el gobierno de la provincia de Santa Fe está de acuerdo en manejar distintas alternativas, terrenos, obra pública que sea de interés provincial y además obviamente bonos y efectivo. Todo eso es como unas distintas alternativas que se pueden manejar para hacerse cargo de esa deuda que generó el kirchnerismo. Hay algunos diputados del justicialismo que ayer decían: es un mal día para la provincia, es un retroceso a los 90 con la brutalidad de los 30. Esto lo dijo la diputada Simoncini. Y algunos otros decían que en realidad Santa Fe está cediendo fondos en beneficio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el kirchnerismo no sabe de consenso. Ellos manejaron los congresos permanentemente como escribanías, entonces claramente se sienten como en un estado de mucha incomprensión cuando hay un acuerdo político entre distintos espacios políticos. Así que es lógico que no entiendan qué pasó a lo mejor en la legislatura ayer. Con relación a que Santa Fe se adecue a determinados puntos sugeridos por el gobierno nacional. A partir de esta votación, de este acuerdo, de estas nuevas variables y demás, ¿se puede venir un aumento fuerte en los impuestos inmobiliarios, en el inmobiliario rural fundamentalmente, porque la Nación le está tirando por ahí a los gobernadores? Nosotros lo que planteamos desde el Estado Nacional es decir que
todo lo que tiene que ver con la producción, con la generación de empleo, las industrias, los estados provinciales deben bajar la carga impositiva. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se genera empleo y se puede reducir la pobreza. Sí. Entonces, si nosotros asfixiamos al sector productivo, a la industria, al campo y demás, lo que genera es poco empleo, por ende no disminuimos la pobreza, que es el mayor objetivo, no solamente del presidente de la nación, sino de todos los partidos políticos. Así que por ahí es donde nosotros pasa la propuesta del gobierno nacional. Obviamente eso conlleva que el Estado Nacional, por eso decía que el acuerdo fiscal que se hizo, es por primera vez el Estado Nacional cede recursos. El Estado Nacional de su tesoro va a darle a las provincias compensaciones por esos recursos que las provincias dejan de recaudar. Sí, pero yo te pregunté particularmente por los inmobiliarios, y más el inmobiliario rural, porque Vidal en provincia de Buenos Aires lo ajustó severamente. Sí, en la provincia de Santa Fe nosotros ayer votamos en contra del aumento del impuesto inmobiliario rural y urbano, porque creemos que fue excesivo el aumento. Obviamente hubo inflación y se tiene que aumentar a partir de la inflación, pero creemos que se fue por encima de lo que hubo de inflación en el 2017. Yo creo que lo que hubiera sido correcto es aumentar lo que hubo de inflación. La adhesión al pacto fiscal establece, entre otras cosas, como contraprestación, que por ejemplo se congela la planta de empleados públicos. Hay algunos diputados que estiman que esto va a generar problemas en el funcionamiento de algunas áreas de gobierno, de áreas vitales, donde se impide la contratación de personal especializado. Pero además, pregunto, teniendo en cuenta que el gobierno nacional anunció que no podían trabajar familiares de ministros, esto generó que renunciaran solamente 12 funcionarios. Pero porque bueno, había 12 funcionarios que... Bien, pero acá en Santa Fe, ¿ustedes Cambiemos va a exigir lo mismo? Porque ya Lischy lo rechazó eso. Me parece que eso tiene que salir del gobernador, entrar en esa disputa política como una especie de cuestión, a ver de qué manera llevamos a la raya al gobernador. Si no hay voluntad de hacerlo, no lo va a hacer, si depende exclusivamente del gobierno provincial eso. Yo puedo hacer un discurso político, pero me parece que no suma nada eso en la situación que hoy estamos. Nosotros, la dirigencia política hoy por hoy tiene que trabajar de manera conjunta. Ahí estamos pasando momentos difíciles que la única manera de salir adelante es trabajando juntos. Oposición, oficialismo, gobierno nacional, gobierno provincial. Me voy al tema de seguridad. A ver, lo que está pasando en Rosario, la única manera de salir adelante es que el gobierno nacional y el gobierno provincial trabajen de manera conjunta. Y yo creo que en muchos temas tenemos que trabajar de esa manera. ¿Eso implica que van a venir fuerzas federales, Federico? No, las fuerzas federales ya están. No, pero se va a reforzar la planta de fuerzas federales. Si lo deciden el ministro Puyaro y la ministra Bullrich, obviamente el gobierno nacional está 100% a disposición para ayudar en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué hay más crímenes, por ejemplo, en Rosario y provincia de Santa Fe que en Córdoba? No, lo que está pasando en Rosario, primero, Rosario tiene una característica que ya lo hemos hablado muchas veces, que cruzan varias rutas nacionales que vienen desde el norte del país y que limitan con Bolivia, Paraguay. Después tiene el puerto realmente es muy atractivo para todo lo que es el narcotráfico, y el narcotráfico también lo que hace en la ciudad de Rosario es paga con droga. Entonces eso hace la ramificación de los estupefacientes en la ciudad de Rosario, en la zona. Yo creo que, vuelvo a insistir, el tema de la inseguridad es un tema que tenemos, obviamente, con la responsabilidad que tiene la provincia de Santa Fe. Yo creo que hay muchas acciones que a la provincia le están faltando hacer. Por ejemplo, avanzar más fuertemente con las fuerzas de seguridad, en todo lo que tiene que ver con la depuración de las fuerzas de seguridad, pero... Vuelvo a insistir, yo creo que esto se sale juntos y trabajando de manera coordinada las fuerzas federales, el gobierno nacional y el gobierno provincial con las fuerzas provinciales. Tanto el ministro Puyaro como la intendenta el otro día apuntaron básicamente contra la justicia federal, que deja mucho que desear en la investigación y en la sanción de los crímenes vinculados con el narcotráfico. Separa las cosas. Yo creo que Fein permanentemente tira la pelota para afuera. Y eso, vuelvo a insistir, no sirve de nada. La justicia federal como la provincial y todos los que estamos relacionados con este tema tenemos que actuar en consecuencia y tener
¿Pero vos crees que hace falta un ajuste de la justicia federal? Creo que tanto en la justicia federal como en la justicia provincial, porque pasa también... Sí, para la investigación del narcotráfico. Sí, está bien, pero hay muchas causas que vemos que matan a una persona porque está en una salida transitoria, porque un juez provincial le dio la salida transitoria. Entonces, lo que decimos es que tienen que tomar cartas en el asunto y saber que estamos jugando con vidas de personas y la justicia tiene que actuar en consecuencia. Para eso, tanto la justicia federal como la justicia provincial tienen que trabajar de manera más coordinada con el Poder Ejecutivo, con las fuerzas de seguridad. No puede pasar que un policía aprenda a un delincuente y después entre y a través de estos abogados que saben todos los vericuetos y laberintos de la justicia, a los 2 días salga aquellos delincuentes por la puerta de los tribunales. Entonces, la verdad que en ese sentido yo creo que tanto la justicia federal como la justicia provincial se tiene que poner un poco más a tono con lo que está pasando en la sociedad. Hablamos de economía, Federico, porque ya que estás acá como representante máximo del PRO en la provincia de Santa Fe, te tenemos que preguntar, el dólar no para de subir, ¿esto implica una devaluación para la Argentina? ¿La Argentina está entrando en una devaluación? No, la Argentina tiene un tipo de cambio flotante y no hay que asustarse cuando el dólar sube y tampoco como la semana pasada que bajó. O sea, la noticia fue que el dólar subió esta semana, pero cuando la semana pasada bajó estuvo por debajo de los 19, nadie dijo nada. Sí, bueno, pero en noviembre estaba en 18, es decir, y la mayoría de la industria y el sector productivo dice que está muy por debajo del precio real. Ahí está, bueno, por eso piden una devaluación. No, pero por parte del Estado Nacional no hay ningún tipo de devaluación ni nada por el estilo. Lo que se está haciendo es un tipo de cambio flotante que oscila entre 20, 19, 18.50 y lo importante de esto es que lo que pase con el dólar no cambia el rumbo de la economía argentina. Nosotros tenemos un firme un convencimiento del rumbo que tomó la economía argentina, que ya en el 2017 creció, que después de 5 años el empleo privado creció, que estamos disminuyendo la pobreza. Nos gustaría mucho más rápido, pero la estamos disminuyendo. Estamos disminuyendo la inflación, nos gustaría mucho más rápido, pero la estamos disminuyendo y estamos transitando ese camino. Ahora, la preocupación de la gente, lamentablemente, es el dólar, pero, vuelvo a insistir, para el gobierno no lo es. El dólar y el empleo también disminuye. No, el empleo no disminuye, datos estadísticos claramente, el empleo formal no está disminuyendo, por el contrario, está ya hace un año que está creciendo de manera consecutiva. Ahora, ustedes tuvieron que recalibrar las metas de inflación, la inflación no para como desean. ¿Reconocen que en algo no le encuentran la vuelta a la economía, Federico? A ver, ya lo dijo el presidente, nos gustaría que la inflación se reduzca de manera mucho más abrupta. Lamentablemente, creo que en eso nos ha costado un poco más de lo que pensábamos. Nosotros esperábamos que este año ya la inflación esté cerca de un dígito, en 10%. Hoy la inflación estamos esperando entre un 15%, yo soy un poco más negativo, un 18%, pero por eso mismo el gobierno nacional cambió las metas en diciembre del 2017. Y ahí está lo que pasa. No mentimos, decimos, che, pensamos que íbamos a llegar con esta meta, no llegamos con esta meta, llegamos con esta otra. Y la verdad es que en ese sentido también le da credibilidad a la Argentina. En diciembre pasado estuvimos en Washington y en Nueva York con el gobernador de la provincia y distintos legisladores. Y la verdad es que tanto los inversores como los organismos mundiales, como el Banco Mundial, el BID, que son quienes prestan plata para que se pueda hacer obra pública en la provincia de Santa Fe, nos decían que Santa Fe está teniendo la ventaja de ser un estado poco endeudado, pero que al mismo tiempo las ventajas de ser un país creíble, previsible, le da a todos los inversores y a los organismos multilaterales que le presten plata al Estado. Y eso es muy importante. Pero vos decías hace un ratito, el empleo está creciendo, pero acá en la provincia de Santa Fe tenemos un escenario complicado. El ministro de Trabajo de la provincia lo reconocía el otro día. Hay muchos despidos en distintos sectores vinculados a la producción. ¿A vos no te preocupa? No, primero, ¿cómo no me va a preocupar? Un despido tiene que ser de preocupación. Tiene un alto impacto. Ahora, una cosa es decir que estamos preocupados, que se pierden algunos trabajos, y otra cosa es que el empleo baja. Son dos cosas totalmente distintas. En el 2016
que fue el año más difícil para la Argentina, porque a partir del último trimestre del 2016 la Argentina empezó a crecer. La provincia de Santa Fe creció, fue el único estado provincial que creció gracias a las políticas públicas implementadas entre el gobierno nacional y empujadas por el gobierno provincial para que la producción tenga un fuerte empuje en la economía de Santa Fe. Ahora, en ese mismo momento que estábamos tan complicados, el propio ministro de Trabajo dijo: no se vio afectado el empleo privado en la provincia de Santa Fe. En el 2017 creció el empleo privado en la provincia de Santa Fe. Es una realidad. Ahora, ¿eso quita que nosotros no estemos preocupados por alguna industria que esté pasando por un mal momento? No, nosotros vamos, y el Estado Nacional, cuando por ejemplo vino el secretario de Producción hace pocos meses atrás, no fue a ver hablar a la Bolsa de Comercio o al sector del campo, fue al sector de indumentaria y de zapatos, que era un sector que estaba que era los últimos dos sectores que no estaban perjudicados por la importación. estaban perjudicados. Y fuimos y empezamos a encontrar un montón de soluciones, y hoy por hoy podemos decir que no está solucionado el problema, pero sienten que el Estado Nacional está acompañándolos a ellos en este pasaje de la economía cerrada que teníamos a una economía que realmente funcione y que dé a la Argentina previsibilidad, crecimiento y futuro. Una preguntita con algo que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero es lo siguiente, porque vos conocés todos los secretitos de las distintas cuestiones. ¡Epa! La Municipalidad de Rosario, ahora desde ayer se plegó el intendente de Pérez, y un movimiento empresario importante que tiene industria sobre circunvalación piden que la nueva autovía, o la autopista mejor dicho, de la ruta 33, la 33 ingresa por Pérez, que ingrese a la ciudad de Rosario por Uriburu, por la avenida Uriburu. Eso ya lo determinó Vialidad, de que no, que va a seguir en la guía de la ruta 33 por Pérez e ingresar por donde ingresa hasta ahora. ¿Se puede cambiar el eje y por qué no Uriburu? Me parece que se estaba pensando ingresar por Uriburu, era un cambio de planes que a partir de distintas cuestiones, tanto de la intendenta como de algún sector de distintos intendentes de la zona, plantearon esa modificación, y Vialidad Nacional le pareció correcto para que la autopista no entre directamente por la ciudad hasta Circunvalación y utilizar lo que es Uriburu. Me parece que eso se ha escuchado y se está trabajando para cambiar el proyecto. Bien, y la otra sería de tono político. A lo mejor el contexto nacional y de la economía, la marcha nacional y demás va a determinar las elecciones de 2019. Parafraseando a alguien que ya pasó, vos, que sos el cerebrito de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y el referente, ¿vos tenés inspectore? ¿Quién tiene que ser el candidato a intendente y a gobernador? Roy López Molina, ¿es el candidato a intendente? ¿Va a ser o puede no serlo? A mí me gustaría que sea. Es una decisión que él tiene que tomar, obviamente, pero a mí me gustaría que sea. Nosotros lo que dijimos en el 2017 es que esta era una elección de concejales y de diputados nacionales. Y la gente que quería o quiere que a partir del apoyo que nos dio tanto a nivel provincial como a nivel municipal, que nosotros le solucionemos o ayudemos a que estén mejor a partir de octubre, no ya como candidatos en el 2019. Y en eso estamos trabajando, por eso desde el 22 de octubre del 2017 no aflojamos, ningún día, ninguna semana dejamos de estar pendientes de los problemas de los rosarinos y de los santafesinos, y es así que estuvimos en todos los barrios festejando la Navidad, los Reyes, estamos acercándonos a cada situación, como planteaba Susana, de alguna necesidad puntual que se genere, algunas industrias que necesiten ayuda. La verdad que en ese sentido, tanto José Núñez con todo lo que es producción, en los barrios con los concejales, Gabriel Chumpitaz, Agustina Bouza, el mismo Roy López Molina, Anita Martínez, la verdad que estamos trabajando muy bien y no pensamos que en un año que no sea electoral hay que solamente encerrarse en las oficinas. Por el contrario, estamos permanentemente en la calle. Gracias por venir. No, muchas gracias. Gracias, Federico. Gustavo. Vamos a la pausa anticipando un concierto que se conoció la confirmación el día de ayer. Divididos vuelve a la ciudad de Rosario. Pocas bandas han tenido tanta regularidad visitando a lo largo de 30 años de historia la visita a nuestra ciudad en particular. Bueno, el 10 de marzo, no el 30, el 10 de marzo
va a estar, porque va a celebrar 30 años, por eso empieza a celebrar 30 años de historia el 10 de marzo en Metropolitano, Divididos en Rosario.